Estimados televidentes, les saluda su amiga Carla Cornejo. Les damos la bienvenida a una emisión más del Poder Judicial Es. Y precisamente ahorita que estamos en el mes de noviembre, mes en que se recuerda el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, vamos a estar llevando a cabo una serie de programas tratando de crear una conciencia y sensibilización sobre este tema tan importante que es la eliminación o erradicación de la violencia contra la mujer. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la perspectiva de género y su inclusión dentro del Poder Judicial del Estado, para lo cual damos la bienvenida al doctor José Ismael Rivera Alvarado, magistrado de la tercera ponencia de la Sala Civil Colegiada. Gracias, doctora Carla Cornejo, muy buenos días. Muy amablemente aceptando el espacio que nos brinda este medio importante de comunicación y esperando que lo que de hoy se platique sea en beneficio para toda la sociedad duranguense. Al contrario, bienvenido, magistrado. Y precisamente, bueno, tenemos uno de los temas que son muy torales, recordando que en 2011 pues fue una fecha que cambió totalmente lo que viene siendo la impartición de justicia. ¿Usted nos podría hablar acerca de cómo se ha llevado este nuevo modelo a partir de derechos humanos? Sí, cómo no. En 10 de junio del año 2011 se publicó en Diario Oficial de la Federación la reforma a diferentes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El más importante, o la reforma más importante dentro de este paquete de reformas fue la modificación del artículo primero constitucional, que incluyó básicamente, la reforma básicamente giró en la inclusión de la palabra derechos humanos, rebasando el término que históricamente se había manejado, que era referente a garantías individuales. Este artículo dice que se reconocen, que el Estado reconoce los derechos humanos de todas las personas y trajo una serie de consecuencias que impactaron en todo el sistema legal del Estado mexicano. La reforma al artículo segundo, que le da validez y categoría constitucional el párrafo segundo del artículo primero, perdón, que le da validez constitucional, rango constitucional a todos los tratados y convenciones que el Estado mexicano haya suscrito y que tengan contenido de derechos humanos. Y el párrafo tercero de este mismo artículo primero, que implicó la obligación para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de respetar, proteger, garantizar y promover estos derechos humanos. Entonces, pues estamos ante un modelo nuevo que vino a darle una nueva dimensión al sistema jurídico del Estado mexicano. Pues ustedes tienen una gran labor en cuanto a este modelo. Y precisamente, magistrado, respecto de sus labores o ámbito de competencia, ustedes tienen que juzgar. ¿Nos podría decir qué implica el juzgar? Claro, dentro de la división de poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial de los estados, en este caso el Estado de Durango, y juzgar es pues aplicar la facultad que nos otorga el Estado para dirimir la serie de conflictos, problemas en el ámbito de nuestras competencias que son sometidos a consideración para que el Estado, a través de los procesos que establece la legislación, pueda dirimir las controversias, los conflictos, los malentendidos, los escenarios donde alguna persona, física o moral, considere que se han violentado, no se han respetado los derechos que le corresponden para que otra persona, o señalando a otra persona, para que pues resarza ese daño, ese no hacer, ese agravio, esa conducta que afecta el derecho de la otra, y entonces a través o vía procedimientos las diversas autoridades que conforman el Poder Judicial llevan a cabo esta labor de juzgar, dictando sentencias en las que se resuelven o se determina la razón contenida en el proceso, la razón contenida en las actuaciones, la razón contenida en las pruebas, y que de esta manera pues pasa a convertirse en una llamada verdad legal. Esto es lo que quien fue y estuvo en estos procedimientos aportó, demostró
y que pasa a ser pues lo que quien resuelve determina es lo que procede, es lo correcto. Muy bien, como usted bien nos dice, magistrado, el juzgar significa dirimir una controversia, ¿verdad? Un conflicto que está entre las partes. Y ahora con este nuevo modelo que inicia a partir de 2011, usted ahora nos podría decir qué significa o qué implica el juzgar con base a este nuevo modelo de derechos humanos. Claro que sí. Implica pues algo que puede ser complicado y a la vez no. Puede ser complicado porque tecnifica más la labor del juzgador, pero no es complicado porque en razón del contenido, de los estándares derivados de los convenios, tratados, convenciones con contenido de derechos humanos, de los cuales el Estado mexicano es parte y está obligado a respetar, se obliga a respetar, implica que los juzgadores, en todos sus ámbitos de competencia, deban de aplicar estos estándares, deban de aplicar estos contenidos. El problema o una de las cuestiones que encontramos es precisamente o justamente que pues son tratados, son declaraciones generales, no tienen una estructura de codificación, como puede ser un código civil, un código penal, que vienen los casos perfectamente establecidos, perfectamente tipificados, y aquí son declaraciones generales que al momento de tener que aplicarlos, pues tenemos que tomar en cuenta que vienen a optimizar el sistema jurídico local, esto es del derecho mexicano, y que con dos cuestiones que se incorporaron también a la reforma del artículo primero constitucional, que es la interpretación conforme y la interpretación pro persona, las autoridades, en este caso jurisdiccionales que se encargan de juzgar, deben aún de oficio llevar a cabo un análisis caso por caso en aquellas situaciones en que sea necesario incorporar para resolver los lineamientos, los contenidos de los tratados internacionales, recalco e insisto, única y exclusivamente con contenido de derechos humanos. Esto ha generado o generó un nuevo modelo de resolver llamado control de convencionalidad, que no es otra cosa más que el análisis del derecho interno, nuestro derecho mexicano, a través del contenido de lo que dicen los diversos tratados y en caso de ser necesario, pues tomar el contenido del tratado, tomar el contenido de la convención, tomar inclusive el contenido de alguna sentencia de algún tribunal internacional que haya establecido un criterio, que haya establecido un lineamiento que tiene que ser respetado y que los juzgadores debemos aplicar buscando, como lo señalo, la mayor protección de derechos. Es la superación de un modelo legalista que se basaba única y exclusivamente en el contenido de la ley y que ahora con este nuevo modelo pues no, viene a complementar, inclusive a sustituir cuando sea necesario, cuando se advierta que haya una situación de desigualdad, una situación que la ley no sea la más correctamente aplicable, pero siempre buscando lo más óptimo. ¿Para quién? Para quienes, como mencioné, llegan a formar parte de estos procedimientos y que obtengan la mayor protección de sus derechos posible. Pues es excelente, magistrado. Vemos que aparte el juez, con base a este nuevo sistema, se vuelve un juez garante de derechos humanos, siempre aplicando en todo momento el principio de interpretación conforme, como usted bien lo decía, y el principio pro persona. Entonces ustedes ya empiezan a aplicar el control de convencionalidad meramente. Y como usted bien lo decía, el juez, aparte de aplicar pues la legislación local, también aplica los tratados internacionales. Claro que sí. El párrafo tercero del artículo primero constitucional es contundente. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias estamos obligados a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.
Es una función irrebasable, tenemos que cumplirla, es un mandato de orden constitucional, nos permite optimizar nuestro trabajo, pero más que optimizar nuestro trabajo jurisdiccional, nos permite mandar el mensaje a la sociedad sobre la protección de sus derechos a quienes son o llegan a ser parte de alguna contienda judicial, de algún procedimiento judicial, que esta serie de derechos, toda la serie de derechos de que gozamos, de que todas las personas somos titulares, sean debidamente protegidos. Buscando siempre equilibrio, la interpretación pro persona menciona que siempre se debe buscar o la mayor protección de derechos o la menor afectación de derechos. La interpretación conforme nos dice que pues, toda la Constitución y las leyes que de ella emanen tienen que ser vistas y analizadas a través de los diversos tratados con contenido de derechos humanos y que de esta manera el control de convencionalidad tenga que ver con que la internacionalización que ha tenido el derecho, en este caso de los derechos humanos, se acorde a todas las personas de una manera universal. Lo interesante de esto es que si hay un tratado en el cual varios estados lo suscriben y están obligados a, esos derechos son tanto del Estado mexicano como del otro país, del otro estado que también sea parte de ese convenio. Y son exactamente los mismos derechos. Esta es una parte también muy interesante de la internacionalización de los derechos humanos. Pues es un excelente parteaguas precisamente para lo que viene más adelante, que también es una de las obligaciones que ya tienen ustedes como juzgadores, que vamos a ver a continuación del siguiente corte. Muchísimas gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias. Bien, estamos de vuelta aquí en su programa, recordándoles que estamos transmitiendo para ustedes televidentes en el canal 4.1 de televisión abierta o el 104.104 de televisión por cable, así como www.tvlobo.com, o también se pueden comunicar con nosotros para cualquier duda, sugerencia, comentario a través de nuestras redes sociales, en los canales de YouTube, en Twitter y en Facebook a través de @pjdgo. Tenemos aquí otra vez la presencia del magistrado Rivera. Magistrado, antes de ir al corte nos comentaba acerca de este gran compromiso que ya tienen los juzgadores mexicanos, y precisamente hablando de lo que viene en el artículo primero, entra un gran tema que es lo que vamos a empezar a ver, donde empezamos a hablar del género y su relación con lo que viene siendo la discriminación. Entonces, antes de comenzar a adentrarnos más, primeramente nos puede decir qué es el género. Sí, claro que sí. El último párrafo del artículo primero constitucional es una prohibición de todo tipo de discriminación y enumera los factores por los cuales debe de no permitirse esta discriminación. Entre está raza, sexo, edad, condición social y el género. Hay otros más, pero vamos a hablar específicamente del género. ¿Por qué la prohibición de la discriminación por cuestiones de género? Bien, los estudios del género se desarrollaron a partir de una visión en el cual se observó que había una discriminación o un trato desigual en contra de las mujeres. Las mujeres empezaron de una manera muy racional, de una manera muy equilibrada, empezaron a generar doctrina, empezaron a generar investigación de campo a partir de estadísticas y establecieron una realidad que pues o muchos se niegan o nos dejamos aceptar o simplemente se niegan a mirar, que es que a la mujer, por el hecho de ser mujer, se le generaba y se le sigue generando un trato diferenciado, en el sentido de que no tiene las mismas oportunidades, que no tiene las mismas posibilidades que el hombre. De origen se le llamó o se le llama el discurso feminista, en el cual veía única y exclusivamente por la mujer, veía exclusivamente lo que era el grupo de las mujeres.
Luego, estas mismas mujeres doctrinarias, estudiosas, Iris Marion Young, por ejemplo, una socióloga norteamericana, dieron un paso más allá en razón del discurso feminista y empezaron a hablar del género. ¿Y qué es el género? Pues no es otra cosa más que la búsqueda del trato igualitario sin diferenciar por el hecho de ser hombre o ser mujer. ¿En qué? En todos los aspectos, en los aspectos sociales, en los aspectos culturales, en los aspectos legales. El hecho de que las legislaciones, la Constitución, diga que todos somos iguales, que todas las personas somos iguales, en los hechos, en la aplicación, pues es algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque existe esta diferenciación. Recalco, existen estudios, existen estadísticas, existen una serie de cuestiones que parten básicamente de una sola cuestión. Hombres y mujeres somos personas y como personas tenemos las mismas posibilidades, las mismas capacidades. Y cuando a partir de determinadas construcciones culturales, cuando a partir de determinadas visiones, sin justificación racional alguna, se diga que por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser mujer, se tienen determinadas funciones, pues estas funciones generan una desigualdad y que de alguna manera pues observamos que se está tratando de revertir y que aparte es necesario. Sí. Pues mire, ahorita si bien usted dijo dos palabras muy claves, que primeramente es la igualdad y después el trato diferenciado. Así como se ha venido trabajando a lo largo de la historia, habíamos visto que las mujeres tenían roles específicos, que los hombres o que las mujeres no podían hacer las mismas cosas del hombre. Ya hablando, nos podría hablar, magistrado, contestando la pregunta, ¿qué es un estereotipo? Ok. Los estereotipos nacen a partir de roles culturalmente asignados. ¿Qué es culturalmente asignados? Bueno, lo cultural es lo que construye el actuar de la sociedad. Y la sociedad, dentro de nuestras estructuras, empezó a establecer desde hace muchísimos años, siglos, tal vez milenios, determinadas conductas que le correspondían al hombre por ser hombre y a la mujer por ser mujer. Uno de los ejemplos clásicos es el hombre proveedor. Dentro de la estructura de la familia, el hombre proveedor, la mujer cuidadora. El hombre sale del domicilio a buscar los medios de subsistencia y la mujer queda al cuidado de la familia, al cuidado del hogar, en el trabajo en el hogar, en una serie de cuestiones que le imposibilitan tener otro tipo de desarrollo. Cuando se pregunta por qué, dicen, es que eres la mujer. ¿Por qué tú sí puedes salir, puedes trabajar, puedes tener convivencias, puedes irte con los amigos? Pues es que tú eres el hombre y es que tú trabajas. Y surgieron las preguntas, ¿y qué es lo que se hace en el hogar? No es trabajo. ¿Y qué es lo que estos roles que establecimos, que reafirmamos todavía desafortunadamente, implican que entonces la mujer no tiene la capacidad de desarrollarse de manera académica, de manera profesional en la investigación, sino que tiene ya una función asignada por el simple hecho de ser mujer? La respuesta es no. Estamos avanzando, socialmente estamos avanzando. Hay resistencias, obviamente, muy respetables. ¿De qué manera generaban o se genera la desigualdad? Pues hay algo otro constructo cultural, otro constructo social, pues la igualdad de oportunidades. ¿Se tienen bajo estas circunstancias, bajo esta estructura, las mismas oportunidades? Pues la respuesta es no. La mujer de esta manera, voy a partir de un solo punto, por la razón del tiempo y demás. Todas las personas tenemos una serie de atributos, entre ellas tenemos el atributo patrimonio. Todas las personas tenemos un patrimonio, todas las personas tenemos derecho a tener un patrimonio.
Bajo este esquema de los roles, bajo este esquema que estoy mencionando, solo uno de los muchos ejemplos que hay, bajo esta estructura, la mujer que queda al cuidado de la casa, del hogar, no puede desarrollar, no puede obtener un patrimonio. Y luego la cuestión es, y por esta razón, por obtener un patrimonio, se debe dejar el cuidado de los roles que como mujer le corresponden, y esto es lo que empieza a generar la desigualdad. Pues vemos que siempre ha existido, bueno, a lo largo de la historia se ha visto que ha existido precisamente los estereotipos de los que usted nos habla. El rol de la mujer casi siempre, la mujer está al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos, el hombre es el proveedor, el que se va a trabajar, como usted nos mencionaba, como bien nos mencionaba. Entonces, magistrado, de aquí se empieza a dar una serie de, por decirlo así, rompimiento de estereotipos, gracias al avance, a la educación, a la cultura que se ha ido desarrollando. Y vemos ahorita que entra otro gran tema que es acerca de las categorías sospechosas, de la cual quiero que por favor nos diga en qué consisten estas categorías sospechosas. Las categorías sospechosas participan de la categoría de la no discriminación y tienen se obtienen en el contenido normativo. Son tres categorías que tienen que ver con los tres tipos de discriminación: la directa, la indirecta y por resultado. La indirecta es la que prohíbe de manera terminante llevar a cabo una conducta. El Código Civil de Durango en los años 80, principios de los 90, aún decía que la mujer para poder salir a trabajar tenía que tener la autorización del varón. Esa es una discriminación directa. La discriminación indirecta pues es la que tenemos ahora, el doble trabajo. O sea, sí, sal, trabaja, pero tienes que llegar a la casa y tienes que hacer de todos modos todos los roles que como mujer te tocan. Tienes que hacer el aseo, tienes que lavar, tienes que planchar, tienes que preparar la comida, tienes que cuidar a los niños, tienes que ver que hagan la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Y la más desafortunada es la discriminación por resultado, también llamada de invisible o estructural, en la cual la forma como está construida esta sociedad genera esa discriminación y no la vemos. Entonces, las categorías sospechosas implican que el juzgador tiene que hacer un análisis de la posibilidad de estar en presencia de estos tres tipos de discriminación y, en caso de que sea tal cual, hacer todo lo necesario para revertirla. Muy bien, magistrado. Más adelante vamos a continuar hablando de estas categorías, pero primero vamos a ver una cápsula informativa y a continuación seguimos. Existen tres fases en que se reproduce y produce la violencia. La articulación de estos momentos da origen a lo que conocemos como círculo de la violencia. 1. Acumulación de tensión. Esta fase es la más difícil de identificar. Su elemento principal es la violencia psicológica, en la cual el agresor manifiesta cada vez mayor irritabilidad, intolerancia y frustración. 2. Estallido de violencia. Es el resultado de la tensión acumulada. Se pierde toda posibilidad de comunicación con el agresor y descarga sus tensiones. Luna de miel. En esta fase se inicia un periodo de reconciliación. El agresor se muestra arrepentido, pide disculpas y promete que el incidente no volverá a suceder. El círculo de violencia ayuda a entender por qué las mujeres soportan maltrato de parte de su pareja durante muchos años. ¿Qué clase de hombre golpea a su pareja? Los hombres violentos, pues estos carecen de herramientas para solucionar sus problemas de manera pacífica. ¿Qué hacer en caso de violencia familiar? Es importante que sepa que esta conducta no es normal. Es una mala práctica que debe ser denunciada y sancionada. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia garantiza distintos servicios de atención para que las mujeres inicien el proceso de empoderamiento. Entre ellos se encuentran líneas telefónicas de orientación, centros de justicia para las mujeres, centros de atención externa, centros de desarrollo para las mujeres, refugios para mujeres y sus hijas e hijos. ¿Está en una emergencia? Diríjase a la instancia de la mujer más cercana a su comunidad, donde el personal se encuentra capacitado para valorar su situación. Bien, estamos de vuelta, recordándoles que para cualquier duda, comentario que tengan de este u otros temas que hemos tratado aquí en este foro jurídico meramente, se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 811-4712 en su extensión 257 y 143-4735, o bien les vuelvo a recordar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube como @PJDGO.
Magistrado, antes de irnos a corte, hablábamos de las categorías sospechosas, que se me hace un tema bastante interesante. Usted nos comentaba estos tres tipos que están, que es la directa, la indirecta y por resultados. Vemos que cada una es diferente y cada una el juzgador tiene que tomarla diferente, tiene que tomar de medidas determinantes para, en primer lugar, ver si es una categoría sospechosa y para poder juzgar con base a ello. ¿Nos puede explicar un poquito más acerca de este tema? Claro que sí. Las categorías sospechosas generaron otras formas argumentativas de resolver, de juzgar, lo que llamamos el test del escrutinio estricto. ¿Qué es el escrutinio estricto? Es analizar si el contenido normativo, el hecho sobre el que vamos a resolver, sea o no sea parte de una forma de discriminación. Se le llama categorías sospechosas porque precisamente puede envolver una discriminación, pero como lo dije en el segmento anterior, lo puede decir la ley, pero la ley tiene determinadas características que nos dice que es obligatoria para todos. La discriminación indirecta, bueno, pues aquí tenemos que ver que la ley puede ser o tener una apariencia neutra y el resultado pues puede ser otro. Y la otra, la estructural, que si la autoridad no lleva a cabo estos test, estos análisis, pues va a generar también discriminación. No solo eso, también revictimización. ¿Qué implica esto? Implica una serie de circunstancias que, conforme a lo que vimos en el primer segmento del contenido de los tratados con contenido de derechos humanos, permiten superar en caso de detectar esta problemática que se puede observar en los casos que se resuelven. Entonces, tenemos la obligación, pero también tenemos las herramientas a través de las cuales recalco estas categorías sospechosas, y se les llama así sospechosas porque se sospecha que generan algún tipo de discriminación. Bueno, pues excelente. Yo ahora sí, magistrado, ya entrando el tema, viéndolo de las categorías sospechosas y del amplio criterio que tienen que tener ustedes como juzgadores para resolver o ir viendo sobre si hay sospecha o no de la discriminación contra la mujer, ¿cómo es que ustedes llevan a cabo o cómo hacen la aplicación de la perspectiva de género? Bien, esto implica entonces que tenemos que juzgar con perspectiva de género. Sí. Voy a hablar nada más de dos aspectos, el interno y el externo. En el interno, pues ya mencioné el contenido del artículo 1 constitucional y básicamente el párrafo donde prohíbe la discriminación y los factores, entre ellos el género. Eso es en el aspecto local. En el aspecto internacional existen las convenciones y tratados, se diferencian en que son regionales y son universales. Son regionales cuando van establecidos o dirigidos a una sola región y son universales cuando son para todo el mundo. En el sistema universal tenemos la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación en contra de la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, y que tiene por objeto, o que es una de las grandes herramientas que se tienen para juzgar con perspectiva de género. El contenido que se deriva de esta convención, de sus protocolos, de sus comités, que generan obligaciones para los estados, para el Estado mexicano obviamente, y que establecen determinadas cuestiones que tienen que ser tomadas en cuenta. Juzgar con perspectiva de género entonces implica observar que no se genere la discriminación por cuestión de género. Esto es, que por el contenido legislativo, por el resultado del contenido legislativo o por la propia función de la sociedad, no se trate de manera diferenciada, de manera injustificada, a alguna de las partes que son contendientes en un procedimiento. Juzgar con perspectiva de género implica buscar revertir esas condiciones de desigualdad que se pueden generar a partir de los roles, a partir de los estereotipos, a partir de conductas establecidas y reencauzar la búsqueda en un encuentro de la mayor igualdad posible.
juzgar con perspectiva de género implica el reconocimiento, pero sobre todo el respeto y la garantía de los derechos de hombres y de mujeres. Pues bueno, usted ya nos dice que implica sobre todo verificar, ¿verdad?, todo este tipo de roles. Ahora, magistrado, en su práctica jurídica, que la ve día a día, explíquenos un caso práctico en el que usted haya juzgado ya así con perspectiva de género. Bueno, hay buena ejemplificación. Afortunadamente, cumplir la función permite hablar de esto no solo de manera hasta cierto punto doctrinal o hasta cierto punto meramente reflexiva, sino que ya al juzgar con perspectiva de género se han aplicado en la sala civil colegiada, sobre todo se han aplicado los estándares para buscar revertir desigualdades. Tenemos algunos casos, algunos ejemplos en materia familiar. Se está generando una idea de que en materia familiar es donde y únicamente se tiene que llevar a cabo esto, y no es así. Mire, tenemos, por ejemplo, lo que se ha llamado la pensión compensatoria. Y la pensión compensatoria no es otra cosa que el otorgar pensión alimenticia en aquellos casos y en aquellas situaciones donde, como mencioné en el segmento anterior, la mujer, por dedicarse al rol que la sociedad, la familia, la pareja le establece, no puede generar un patrimonio. Y cuando viene el rompimiento de la relación matrimonial, que es lo que le daba y generaba sus medios de subsistencia, pues entonces queda prácticamente desprotegida. Y se busca a través de la pensión compensatoria que encuentre y obtenga los medios que le permitan la subsistencia. Esto es algo muy grave, porque con estos roles hay mujeres que tienen dentro del matrimonio determinado estatus, no tanto social sino económico, pero que lo pierden al romperse el matrimonio. Entonces, por el hecho de ser mujer, por el hecho de conservar estos roles, le genera que pues caiga en esa situación de desigualdad, caiga en esa situación desproporcional al estatus que mantenía por el hecho de estar unida en matrimonio con determinada persona. Ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es el interés superior del menor, que esta es una cuestión muy importante. Porque una persona puede ser víctima de varias discriminaciones. Y en este caso encontramos, por ejemplo, la discriminación en contra de las niñas, a las cuales históricamente, hasta hace no mucho tiempo atrás, no iban a la escuela porque no necesitaban prepararse porque iban a ser amas de casa. O se preparaban solamente en funciones donde servían. Al decir servir, me refiero a una subordinación dentro de las relaciones laborales, como ser enfermera, como ser secretaria. Y al momento de juzgar, buscamos revertir este tipo de situaciones, buscamos equilibrar que las relaciones que se daban entre hombre y mujer mantengan el estatus en la medida de lo posible. Pues miren, estos ejemplos, qué bueno que ya los estamos viendo en la práctica, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la pensión compensatoria, vemos que casi o antiguamente el rol de la mujer era eso, me casaba, me dedicaba al hogar y se quedaba, bueno, cuando se divorciaban o algo prácticamente se quedaba sin nada, lo cual es bueno que ahorita estén llevando a cabo ese tipo de acciones porque se revierte la desigualdad de la que es objeto de la mujer. Y en el caso pues del interés superior del menor, y sobre todo tratándose de niñas, se ha visto que al pasar del tiempo la mujer cada vez va teniendo o se va posicionando más. Ahorita vemos mujeres que hay más posiciones en puestos directivos, en otros trabajos que a lo mejor antes no llevaban a cabo, ¿no? Por los mismos roles que se van rompiendo esos estereotipos de los que hablábamos anteriormente. Así es. Entonces, estos ejemplos los ve usted en su vida cotidiana. ¿Algún otro ejemplo, magistrado? Claro que sí. Les voy a platicar un ejemplo muy, muy interesante. No es de materia familiar, pero tiene que ver con materia familiar. Este sí es un caso concreto específico. Una persona, mujer, adulta mayor, vivía en
unión libre en concubinato con un varón que fallece. Era propietario de un bien inmueble. Este varón fallece, tenía una hija que no era de esta señora, esto es materia civil, y la hija, promueve un juicio donde se le adjudica el inmueble donde vivía la mujer adulta mayor en compañía de quien era su concubino. La hija, para que vean que la discriminación también se da entre mujeres, la hija va y le reclama que desaloje el inmueble porque ella es la propietaria a través del juicio sucesorio que promovió su señor padre, y llegó a revisión en donde ya existía una orden de que la desalojaran. Nosotros nos pusimos a analizar y vimos que estaba primero en la categoría de mujer adulta mayor, pero también vimos que tenía determinados derechos que hacer valer dentro de su juicio sucesorio de quien fue su pareja, y que no se le llamó y que no los pudo deducir. Y que aparte pues tenían que resolverle previamente qué derecho tenía o no en su carácter de haber sido pareja de este señor ya fallecido, y ordenamos reponer el procedimiento para el efecto de que dentro y previo a la conclusión del juicio donde se ordenaba su desalojo, ella tuviera la oportunidad de deducir los derechos que le pudieran corresponder o que probablemente le pudieran corresponder como heredera, y sobre todo sobre el inmueble, porque este era uno de los más claros ejemplos en los cuales esta persona iba a quedar completamente vulnerable. Se le iba a desalojar del inmueble donde ella vivía y en donde estaba por razón de haber sido la pareja de quien era el propietario de ese inmueble. Entonces esta señora va a tener la oportunidad de deducir si eso no es heredera y de obtener o no pues un derecho que de momento o de inicio no se le reconoció. Pues son específicos los ejemplos. Vamos a continuar hablando más adelante, pero primero vamos a otro corte. Bien, estamos de vuelta aquí con la presencia del magistrado Ismael Rivera. Magistrado, antes de irnos al corte, estamos hablando sobre casos ya específicos en los que se ve cómo se está aplicando la perspectiva de género. Nos comentaba, por ejemplo, el de esta persona que estaba en un estado desigual, por ejemplo, en el juicio sucesorio, de las niñas, y otros ejemplos que usted tiene en la práctica judicial. La pregunta aquí que sigue es, estamos viendo, bueno, usted trabaja en una sala civil colegiada, pero también la perspectiva de género es para todas las materias. Bueno, se lo voy a replantear de otra manera. A ver. Retomemos un poco lo que son las categorías sospechosas. Las categorías sospechosas están implícitas en todas las materias. Por lo tanto, materia civil, penal, familiar, mercantil, que es lo que nos toca a Poder Judicial local, si encontramos estas categorías, tenemos que tomar en cuenta varias situaciones. Hay un tratado de los tratados de Viena, 1966-68, no recuerdo exactamente el año. 66. El cual en su artículo 27 prohíbe que el contenido del derecho interno haga que el Estado deje de cumplir las obligaciones establecidas en los convenios o tratados que haya suscrito y por lo tanto se haya obligado a cumplir. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica el contenido del párrafo tercero del artículo primero constitucional? Dice todas las autoridades, no dice las autoridades familiares, las autoridades civiles. No hace una exclusión. Tampoco señala exclusión de niveles. Esto es una generalidad. En técnica de redacción judicial, es un silogismo bastante práctico. ¿Qué dice? Todas las autoridades. ¿Y quiénes son todas las autoridades? Pues todas aquellas que bajo determinadas circunstancias dentro del Estado mexicano tengan ese carácter.
Si hay alguna determinación del derecho interno que diga que no es posible, que diga que no puede dejar de cumplirse, entonces se estaría rompiendo con este tratado de los tratados, este artículo 27, que obliga a que el Estado aplique en su ámbito local el contenido de los tratados con contenido de derechos humanos a que se obligó. Si esto lo tomamos como lo que es una generalidad, no puede dejarse la contienda de las partes. No puede dejarse a que se promueva o no se promueva, a que se reclame o no se reclame. Esta optimización para juzgar con perspectiva de género, y que no es exclusivo de la perspectiva de género, hay que hacer esta acotación, es para todos los derechos humanos, de los cuales las personas somos titulares. Y, por lo tanto, aterrizando exclusivamente en la perspectiva de género, al observar las categorías sospechosas, al observar el trato diferenciado, al observar que el actuar de la autoridad puede generar una revictimización y volver a discriminar a alguna de las partes, obviamente estamos obligados, todas las autoridades, a llevar a cabo esta obligación, porque es una obligación, juzgar con perspectiva de género. No puede haber ninguna objeción para dejar de llevarla a cabo. Al contrario, como autoridades y partes del Estado estamos obligados a cumplir en sus términos las obligaciones que el propio Estado suscribe y para lo cual se ha señalado y se sostiene, y yo lo sostengo, es a través de la actuación jurisdiccional donde se encuentra la mayor posibilidad de revertir situaciones de desigualdad que se presentan por cuestiones de género. Y más sobre todo porque usted está hablando de que ya es una obligación del Estado y de todas las autoridades cumplir con esta obligación, que es también a su vez, cumplir con todos los tratados internacionales a los que México se obligó, y ratificó. Hay que hablar también, muy importante, ratificados por el Estado mexicano, que también ahí mismo la Convención de Viena del Derecho a los Tratados a los que usted nos hace mención, también dice, se obliga. Entonces, quiere decir que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de incluir la perspectiva de género. Así es. Ahora bien, magistrado, el incluir esta perspectiva de género en los ejemplos que usted nos puso, también vemos que se aplica de hombre a mujer, pero también de mujer a mujer. Entonces, la obligación de la perspectiva de género significa siempre estar a favor de la mujer. No. Retomo la primera parte del segmento. Cuando las ideólogas del género se dieron cuenta que el discurso feminista era un discurso de choque, de confrontación, se dieron cuenta que también se generaba desigualdad en contra de los hombres. Se dieron cuenta que frente a un estereotipo al que está sometido la mujer, también lo está el hombre. Efectivamente, he hablado del estereotipo de que la mujer tiene que ser que da el cuidado, la educación, etcétera, etcétera, del hogar. Pero esto implica el otro estereotipo, que es el hombre el que tiene que proveer. Que el hombre, para considerarse como tal, exitoso y demás, pues tiene que darle lo suficiente y lo necesario a la familia, tiene que darle un estatus, tiene que darle satisfactores. Si no lo hace de esa manera, pues entonces no está cumpliendo como tal. Hay estereotipos que uno va junto con el otro. Hay estereotipos en contra del hombre, sí, nada más que dicen las mujeres que empezaron con estos estudios que el mundo es androcéntrico, que está construido en masculino, que está construido por y para los hombres. Entonces, como nosotros tenemos todos los derechos, pues no los reclamamos. Pero también es otro estereotipo. Normalmente un varón no va a reclamar pues que es tratado de manera diferenciada por su pareja mujer. No va a establecer o señalar que no puede ser autosuficiente, que por sí mismo no puede darse los medios para pues
tener una vida óptima. O sea, es algo demasiado complejo, es una serie de conductas estereotipadas que aparte generan una serie de situaciones no deseadas. La violencia, que ya se tocará más adelante, no es el tema que se abordaría hoy, por ejemplo, es desbordada por muchas de este tipo de situaciones. El género implica ser hombre, ser mujer, no es un discurso de defensa a favor de la mujer, no. Surge a favor de la mujer cuando se observa que a través de los estereotipos se genera discriminación, se genera un trato desigual, un trato desequilibrado y se busca revertir para que exista la igualdad. Eso es cuando se habla de la mujer, pero cuando se trata del varón es igual, solo que probablemente sea menos y esperemos que cuando se logre revertir de manera total o en la mayor medida posible la desigualdad en que se lleva a cabo en contra de la mujer, pues entonces se mantenga ese equilibrio y no se genere una desigualdad en contra de los varones, porque entonces se generaría o tendríamos que entrar en esta misma dinámica. Entonces vamos a entrar ahora a la protección de la desigualdad que se pueda estar generando en contra del varón. El género es para hombres, para mujeres, para niños, para niñas. Lo que pasa es que desafortunadamente las mayores expresiones de discriminación o desigualdad se ven en contra de la mujer. Pues qué bueno que usted nos señala y subrayo el hecho de juzgar con perspectiva de género no es exclusivamente a favor de la mujer. También se pueden dar otro tipo de cuestiones precisamente de este rol de estereotipos, como se pueden ir dando, por ejemplo, la violencia contra los hombres, pérdida de patria potestad. Entonces este tema es muy importante porque la perspectiva de género es nada más revertir la desigualdad, tanto que puede ser objeto un hombre o una mujer. Magistrado, hemos llegado al término de este programa. Agradecemos mucho su presencia. Esperemos que no sea la primera vez que esté por aquí con nosotros. Nada más algo así que se quiera despedir o alguna conclusión que dé del tema. No, pues muchas gracias. Son oportunidades que tenemos para llegar a tratar de pasar algo de información, que la sociedad esté informada, que tenga conocimiento. Y pues muy agradecido, yo estoy a la orden de esto y cualquier otros temas que se consideren, se puedan y deban tratar. Estamos a la orden en la Sala Civil Colegiada, en la tercera ponencia del Poder Judicial del Estado de Durango, la dirección muy conocida, en 5 de febrero y Zaragoza, frente a Plaza Cuarto Centenario. Y pues muchas gracias por la oportunidad que se tiene y muy agradecido de poder pues estar en contacto de una manera diferente a una simple resolución que a veces son o pueden ser bastante frías y que no se tiene la oportunidad de hacerse llegar a la sociedad de otra manera. Gracias. Pues agradecemos mucho la presencia del doctor José Ismael Rivera Alvarado. Como le comentaba, espero que no sea la primera vez que esté por aquí. Nada más hemos llegado al término de esta emisión, recordándoles que el Poder Judicial es justicia humana para usted. Muchísimas gracias.